Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Manuel, buen día. Ciro por la Mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Julio Scherer Ibarra decidió dejar el cargo como consejero jurídico de la presidencia, informó esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que Julio es como su hermano, que es parte del proceso de transformación y que va a realizar actividades privadas. El presidente informó que la nueva consejera jurídica será María Estela Ríos González. Esperamos que haya realmente voluntad de cambiar la pregunta de revocación de mandato. Lo que el presidente López Obrador quiere es un instrumento para mostrarnos su popularidad porque la pregunta plantea una ratificación y no la revocación. Aseguró por la mañana Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN. Sobre la salida de Julio Scherer como consejero jurídico, dijo que refleja la gran descomposición que hay dentro del gabinete. Llegamos con actitud, pero con cierto escepticismo a la reunión de hoy para reformular la pregunta sobre revocación de mandato. Tenemos que lograr un consenso y si no lo conseguimos, iremos hasta las máximas instancias, aseguró por la mañana Claudia Ruiz Massieu, coordinadora de los senadores del PRI. Nuestro propósito es mantener a los migrantes en el sur del país porque corren muchos riesgos en la frontera norte. Di instrucciones para que se respeten sus derechos humanos y no se les agreda, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que están haciendo una labor para contener la influencia migratoria y que los migrantes se mantengan en albergues, pero muchos de ellos hacen acuerdos con polleros para llegar a Estados Unidos. Alrededor de 200 migrantes, en su mayoría haitianos que salieron ayer de Tapachula, están llegando al municipio de Villa Comaltitlán, en Chiapas. Esta tercera caravana busca brincar los operativos de migración y la Guardia Nacional en Mapastepec, donde en los últimos 4 días 2 caravanas fueron disueltas y la mayoría de sus miembros detenidos. He decidido no buscar la dirigencia del PAN al no encontrar ahora condiciones democráticas, informó a través de una carta al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Dijo que a partir del 1 de octubre, que concluye su gestión como gobernador, cerrará un capítulo y abrirá un espacio de reflexión. Dijo que se dedicará a su trabajo como empresario ganadero. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 95 centavos. ¿Qué más, Manuel? Todo de deporte, Ciro. Bueno, Diego López ha conquistado segunda medalla de oro en los Paralímpicos, ganó ya la de oro, 50 metros dorso, ha ganado hoy la de 50 metros libres, así que, pues 2 de oro, Ciro. México lleva ya 15 medallas, 6 de oro, 1 de plata, 8 de bronce, pues muy bien la delegación paralímpica ya en Tokio. Anoche perdieron los Diablos Rojos de México y con esto se coronan los Leones de Yucatán en la División Sur. Ahora están esperando pues quién va a ganar la División Norte. Ahí están los Charros contra Tijuana para pues jugar la famosa Serie del Rey. Así que pues muy deportivos hoy, Ciro. Con 2 de deportes antes de irnos a pausa. Bueno, nos escribe... esto lo vamos a leer en unos momentos. Gente que estuvo cerca del gobierno de la Ciudad de México, ya con comentarios sobre Estela Ríos, la nueva consejera, sí, correcto, la nueva consejera jurídica. Lo comentamos en unos momentos. Hacemos pausa, son las 8.
señor. Siempre nos toca a las 8:04 Casi con el 30 cambio, segundos. casi el Pues cambio. es decir, 8:04, 8:05. 8:05. 8:05. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09. Germán Martínez, pero ni servida para usted, senador. Buen día. Lo estábamos esperando. El tema Julio Scherer. Bueno, Es más, creo que el presidente de la República esperó al jueves. Dijo, Sí. ¿cuándo va Germán? Ese día. Vamos a dar la nota antes y luego el comentario de Germán Martínez, la salida de Julio Scherer. Y antes de hablar de Julio Scherer, lo que hizo en el gobierno, lo que crees que venga con la nueva consejera, el capítulo de, pues que fueron 36 horas de la tarde del martes a esta mañana, de la renuncia, no renuncia, que era rumor, que no, que se va, que no se va, y el propio presidente informa hoy que acepta la renuncia de Julio Scherer, que es como un hermano para él. Buen día. buenos días, Ciro, por la mañana, Manuel Feregrino, Señor senador, bienvenido. estimado auditorio. La verdad es que Julio Scherer no se merecía una salida atropellada por la lealtad y por los asuntos tan delicados que llevó, por la manera en la que realizó su trabajo como consejero jurídico de la presidencia, que hacía labores de la Secretaría de Gobernación. Era el secretario de Gobernación de facto. No era el secretario de Gobernación de jure, pero sí de facto. No era de derecho, pero sí era el que hacía las cosas. El que hablaba con las bancadas. Lo ha dicho el propio presidente, me ayudó a sacar las reformas. Entonces hacía labores de secretario de Gobernación. La Secretaría de Gobernación pues estaba en otros asuntos. Segundo, yo debo decir que deja pendientes Julio Scherer como consejero jurídico, muchos pendientes que están en la Corte sin resolver. E incluso ayer tuvo una zona... Pero si están en la corte, ¿por qué son pendientes de Julio Scherer? El litigante, cuando tú tienes un abogado particular, es el encargado de empujar los asuntos a favor. Él es el abogado del gobierno y no se han resuelto. Es una responsabilidad compartida con la Corte. También la Corte puede guardar en el cajón de la no resolución los asuntos. Pero ayer, nada menos que ayer, la segunda sala rechaza una impugnación que la Consejería Jurídica interpuso ante la Corte para admitir la controversia que presentó la Cámara de Diputados, que estaba en contra de autorizar a las Fuerzas Armadas a labores de seguridad pública, aquella que firmó Laura Rojas. Sí. Entonces, ayer tuvo una derrota la Consejería Jurídica. Yo quiero decirlo en ese sentido. Para mí es una gente correcta, Julio. Para mí es una gente leal al presidente. Para mí, y además debo decirlo, conmigo, a mí siempre me trató muy bien, aunque yo viniera de otro partido, a mí me trató muy bien él y a mí me trató muy bien su papá, don Julio Scherer Ibarra, que me abrió hasta las puertas de Proceso para escribir en esa revista. Yo le estoy agradecido a esa familia, yo le estoy agradecido a Julio y guardo una grata memoria de don Julio. Una cosa es Julio y otra cosa es don Julio. Y entonces yo le deseo que le vaya bien. No sé si tenga impedimento para litigar después de ser consejero. En la Constitución no. Buen punto. En la Constitución no. Pues no. Algunos sí, pero no sé, alguna ley sí tienen. Pero en todo caso, pues será una veda temporal. ¿Temporal de 10 años? No. ¿Temporal de 10 años? Hay que ver eso. Eso es. ¿No hicieron una reforma? Claro que sí, pero esas reformas entran en vigor para los funcionarios. Tú protestas una Constitución y unas leyes para los funcionarios entrar en vigor, que vayan entrando con esa nueva ley, con esa nueva Constitución. Pues no le toca a los que iniciaron. Perjuicio de A la señora Estela pues Ríos eso sí le tocará. Sin duda. Pero a Julio Scherer no. Por eso planteo como duda. Yo como abogado tengo dudas y que las disipe el Poder Judicial. Entonces, le deseo que le vaya muy bien a Julio. Creo que lo merece.
y yo espero que las labores que hacía políticas las haga ahora Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, y que muchas de esas labores las hacía Julio con éxito, hay que decirlo. Las labores políticas y las labores de entendimiento, de diálogo político, de diálogo hasta con empresarios, las hacía con éxito. Bueno. Y muy mal manejada la salida. No, pésimo. ¿Qué cosa? No se merecía eso. No sé si mal manejada la salida, pero qué necesidad, como decía Manuel al principio del programa, de ensuciar la salida de Julio Scherer. Yo ahí que solo... seguramente estaba acordada ya antes del martes y se anunciaría después del informe. Ahí solo lo sabían 4 personas: el presidente, el nuevo secretario de Gobernación, la secretaria de Gobernación y el propio Julio. Ese movimiento. Entonces, si hubo una filtración para lastimar a Julio, pues parcialmente lo lograron, pero no lo merecía Julio. Yo creo que por eso hoy salió así, de manera atípica, sin video, sino así, en una mañanera, con el presidente, con unos gestos de gratitud, que para mí son merecidos de parte de Julio. Pero sí, ahí hay rencillas en el gabinete, no lo puedo yo negar. Ahí hay politiquería, diría el presidente, como en todos los gabinetes. Faltaba más, pues, si no, ¿qué sería? ¿No? Sería un centro de reflexión, ¿no? Un club zen, un círculo zen, ¿no? Pues es política. Nada más antes de ir a corte, el mensaje de ayer del presidente, creo que muy bien estructurado, Los 2 momentos climáticos, cuando dijo récord, tengan para que aprendan, neoliberales. Y la otra parte, además hacia el final, va a estar bien difícil que quiten los apoyos a los adultos, las becas a los jóvenes, tal programa social. Creo que se pueden cuestionar muchas cosas, pero la estructura del mensaje de ayer creo que muy bien lograda. La pensión... Como estructura de mensaje, sí, Germán. La pensión a los adultos mayores, las becas escolares, los lujos y extravagancias del gobierno. Buenísimo. Y la recaudación sin privilegios. Yo eso lo apoyo, los programas sociales y una recaudación, si quieren, atípica, pero sin privilegios, que paguen todo lo que deben. En eso me parece muy bien. Me pareció muy bien también que haya dicho que feminicidios es una tarea pendiente, que extorsiones sea una tarea pendiente. Y sí, lo de los récords, todo mundo, yo aprecio mucho el del salario mínimo que ha subido, el de la inversión extranjera, la estabilidad económica del país, la variable famosa esa de gasto-ingreso está en equilibrio. Y bueno, para los muy radicales de izquierda, hablar de que las reservas del que le aumente el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores es donde está el capital especulativo, pues los radicales de izquierda deben estarse retorciendo. No, yo sinceramente sí veo que el presidente estuvo muy bien en eso y que el destino, la ruta de la opción preferencial por los pobres, como le llamaba la teología de la liberación, la opción preferencial. Si es preferencial, no es única ni es exclusiva por los pobres, es preferencial. Esa bandera está bien situada y merece esa bandera mayor eficacia de muchos funcionarios. Pero en el mundo laboral hay un salario justo, hay formalización de empleo en el IMSS, hay democracia sindical que no había. Eso, paloma. Las variables macroeconómicas, ya lo dije, las cuida, la estabilidad. El tratado, esto ya nos había informado, pero el tratado de libre comercio, el TEMEC, se ratificó. Es un logro tanto de Trump como de Canadá, como de nosotros. No hay que olvidar que Inglaterra hizo se desvinculó de Europa y que Bolsonaro en Brasil también nacionalistamente protegen su mercado. Nosotros nos hemos abierto al mundo. En política internacional, el presidente no dijo muchas cosas, no, pero ahí hay logros. La famosa demanda
contra las fábricas de armas en Estados Unidos es un gran punto. El asilo de gente de Bolivia, de disidentes de Venezuela, que no se dice, también, y ahora de afganos, a mí me parece un gesto que honra la memoria del michoacano Alfonso García Robles. Y por el otro lado, el endurecimiento otra vez con los migrantes. Ese es un punto donde a mí me gustaría ver al padre Solalinde. ¿Qué dice el padre Solalinde? Que está muy calladito. Nada. Con estas patadas inhumanas del Instituto Nacional de Migración, que el propio presidente en su mensaje dijo que ya estaban a disposición de las autoridades. Hay que decirlo también. Y acaba de decir que ordenó que no se violaran derechos humanos, pero con eso pareciera que desaparecen los 2 o 3 malos momentos de imágenes que hemos estado viendo, ¿eh? Yo creo que en eso el presidente lo asumió en el mensaje y los migrantes no son delincuentes. Correcto. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Gracias, muchas gracias por sus comentarios, Germán. Hoy en el Senado tocan el tema de revocación de mandato. Es más, en un momento comenzará un desayuno de Ricardo Monreal con los líderes de los distintos partidos. ¿Y luego qué? ¿Van a tener sesión para tocar este tema? ¿Qué sigue? ¿Qué información te dieron? Se me queda viendo, senador. No. Sí, como que ¿y yo por qué? No, pero sí van a tocar el tema hoy. Sí, había cierta urgencia porque el libro de A Mitad del Camino, que hay que comprarlo, del presidente, en 248 pesos. ¿Usted trabaja para Planeta o qué? No, pero trabajo para las causas buenas de este país. En la introducción, como empieza, el presidente dice: a finales de marzo próximo se celebrará la consulta ciudadana de revocación de mandato para preguntar a las y los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Así empieza un libro que ya estaba en imprenta, por eso había cierta urgencia. Editorialmente, periodísticamente, eso es lo que nosotros llamamos una frase temeraria, dando por sentado en el futuro algo que quizá no ocurra. Es correcto. Para empezar, la fecha, marzo, y ya por ahí habían hablado de abril. Lo que pasa es que hay que decir que el presidente quería esa revocación, que se publicó unas reformas a la Constitución, en donde las reformas a la Constitución le daban al Congreso 180 días siguientes a la publicación para hacer la ley. Y ya estamos en falta. Ya pasaron esos 180 días. Esto pasó desde hace mucho. Pero dice el artículo 5º, transitorio de ese decreto, dice la Constitución que el ejercicio de la revocación de mandato se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio de entonces, del 2020, y los ejercicios subsecuentes, los presupuestos subsecuentes. Yo quiero ver si la Secretaría de Hacienda le va a poner lana a esa consulta y a esa revocación. El INE pidió más de 2,000 millones. Yo creo que con 1,200, 1,500 millones se puede realizar una consulta. No es una encuesta, no es un ejercicio de patito, sino es una verdadera ejercicio democrático que reclama dinero. Entonces, yo quiero ver si hay voluntad del gobierno a la hora de ponerle dinero lo que reclama el Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, yo me esperaría a ver el presupuesto para decir ese ejercicio se requiere, lo quiere el gobierno de manera seria. Si solo quiere una encuesta, pues la puede hacer sin molestar a tantos ciudadanas y ciudadanos. Ahí es donde estará la clave. Luego ya lo demás, pues es un tema jurídico, entre revocación, ratificación, reelección, eso no. Lo que sí tiene razón el senador Monreal, es en que no se debe judicializar esto porque puede ir a la Corte.
Ya lo dijo aquí en tu programa Claudia Ruiz Massieu, lo acaba de decir en este programa, que vaya a la Corte porque la senadora del PRI. Sí, porque la Corte va a quedar otra vez dañada en su legitimidad, como en la consulta. Si se lo concede al presidente, bueno, va a decir que si no se lo concede, van a estar los otros. Yo creo que tiene razón el senador Ricardo Monreal en buscar que no se judicialice la pregunta o la ley. En ese sentido, yo voy a esperar a ver qué dice el presupuesto, y si da dinero, es que en serio quieren una consulta seria. Sin dinero, será patito. Es predecible lo que diga el presidente. No sé. El presidente dirá que se bajen el sueldo a los consejeros del INE, que sea menos caro el INE. El INE es una herencia de la época de la corrupción y el derroche. Yo, como dice Ciro, veremos el presupuesto. Bueno. Yo esperaría a ver qué dice el presupuesto, y en todo caso una revocación, insisto, es un ejercicio serio, sólido, y no es un asunto menor, no es un juego, no es una encuesta en la que estemos poniendo en juego la continuidad, la confianza, la pérdida de la confianza del desempeño en el cargo del presidente de la República. Y lo más importante, para que este ejercicio se dé, más allá de si la pregunta queda como ratificación o revocación, se va a necesitar entusiasmar, convencer a 38 millones, más 37, 39 millones el 40% de mexicanos, de la lista de los electores. Que son muchísimos, que algún día de marzo o de abril del próximo año salgan a votar. Y luego porque si no... Y no está fácil, A ver, convence a, vamos a ponerle 37 millones de personas que salgan a votar. Por el sí o por el no, por lo que sea. Pues esa consulta no valdría. Sería difícil. Un conejo en la chistera, una prestidigitación democrática, una magia, una bomba de jabón, y nada resolvería. Bueno, a ver, paréntesis, Germán, porque creo que dijo algo muy noticioso el presidente López Obrador hace unos momentos en la mañanera, Sofía. Habla el presidente sobre el señor Alonso Ancira con este tema de la reparación del daño por la venta de el acuerdo con Altos Hornos de... El acuerdo con Altos Hornos de México por la venta de las acciones que no se ha concretado, entonces el señor Ancira sigue siendo dueño, según esto, del 55% de las acciones, y además la Fiscalía General de la República dijo por ahí, o hay fuentes que dicen que no ha cumplido por completo el acuerdo reparatorio porque el fideicomiso con el que debe pagar está en Estados Unidos y no en México. Le preguntan sobre todo esto al presidente y el presidente dice, yo creo que están mal aconsejando al señor Ancira. Ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca darle la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería estar agradecido, sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta. Dice, si ya tenía un acuerdo, lo mejor es que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados, que no esté pensando que una vez que yo me vaya, él ya va a poder seguir con sus negocios. Esto es una aventura, dice, no hay nada más importante que la tranquilidad. Dice, si sus abogados le están diciendo que aplique tácticas dilatorias en lo que yo me voy, que con el que llegue se van a entender, que no esté pensando eso y que tampoco le haga caso a sus amigos políticos, dice el presidente, porque ahora está de coordinador de los diputados del PRI, el señor Moreira, al que el señor Ancira le prestó su avión. Si cree que porque es coordinador del PRI lo va a ayudar o lo va a proteger, está muy equivocado, que esto ya cambió. Le preguntan por ahí al presidente si considera que la Fiscalía debe hacer público el acuerdo con el señor Ancira. El presidente responde que sí, que se transparente todo. Bueno, a ver si no hay al rato por parte de la Fiscalía General de la República, como hizo la semana pasada, una versión, ¿cómo llamó, Manuel? Una versión pública de este acuerdo, lo que se puede publicar, ¿no? De un documento que tenemos entendido debe ser reservado, Germán. Debe ser reservado, aunque yo sí considero que si hay acuerdo, si hubo acuerdo, los acuerdos son para cumplirse. Los acuerdos son para cumplirse. Si hay palabra dada, debe cumplirse más, y es legal, es legal, no es una cosa ilegal con la Fiscalía de reparación del daño y hasta de criterio de oportunidad o como se llame.
lo que haya sido acordado. No sé la forma en la que haya acordado Ancira eso, pero sí, Ancira no le debe estar chiflando al toro. Bueno, oye, finalmente Ricardo Anaya, la defensa de Ricardo Anaya tuvo ya acceso al expediente. Sí, correcto. Ayer fue, que es un poquito más adelante, en cuanto tengamos listas las palabras que dio el abogado de Ricardo Anaya, pues las ponemos, si quieres después del corte, porque dio unas breves declaraciones, dice más o menos en versión electrónica cuántos tomos le entregó la Fiscalía de la República, la respectiva, en el caso de la acusación con el señor Anaya, ¿no? Lo podemos, si quieres ver luego el corte. Pero ya, también. Pues qué bueno que ya saben, ahora que se defienda, la verdad, suerte, pero yo insisto en que el criterio de oportunidad de Lozoya debe llevar a un delito mayor al que se le imputa a Lozoya y debe llevar a un jerárquico superior. Que no es Ricardo Anaya. Ya lo dije yo en el programa, sí. No es Ricardo Anaya. Entonces, yo en eso, Lozoya es el que está en la tablita. Si no corresponden sus palabras y las demás pruebas que obtenga la Procuraduría o la Fiscalía, mejor dicho, deben quitarle el brazalete a Lozoya dentro del reclusorio norte. Pausa. Y regresamos, y nada más que revisando una vez más el acuerdo que la empresa del señor Alonso Ancira entregó el 25 de agosto de la Bolsa de Valores, y el 25 de agosto fue la semana pasada. No me puede dejar mentir. Tú no le puedes mentir a la Bolsa de Valores porque te sanciona, ¿no? No le puedes mentir. Sí, esta es la tarjeta que le mandó y habla de el acuerdo que suscribió, el acuerdo reparatorio que establecieron con Pemex para los pagos, en cumplimiento de los acuerdos y las garantías registradas. Supongo que el presidente está haciendo caso y responde a lo que se ha dicho, que dicen que el señor Ancira quiere hacer, pero legalmente, administrativamente, oficialmente, el señor Ancira dice, buen punto. Estoy cumpliendo. Regresamos con eso y con mucho más, y vamos a estar de nueva cuenta en la frontera, la frontera sur, en la zona de Marco Silva, sí. Con Marco Silva allá en Chiapas. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...8:39 por la mañana, esta es la información. Julio Scherer Ibarra decidió dejar el cargo como consejero jurídico de la presidencia, informó esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que Julio es como su hermano, que es parte del proceso de transformación y que va a realizar actividades privadas. El presidente informó que la nueva consejera jurídica será María Estela Ríos González. Esperamos que haya realmente voluntad de cambiar la pregunta de revocación de mandato. Lo que el presidente López Obrador quiere es un instrumento para mostrarnos su popularidad porque la pregunta plantea una ratificación y no la revocación, aseguró por la mañana Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN. Sobre la salida de Julio Scherer como consejero jurídico, dijo que refleja la gran descomposición que hay dentro del gabinete. Llegamos con actitud, pero con cierto escepticismo a la reunión de hoy para reformular la pregunta sobre revocación de mandato. Tenemos que lograr un consenso y si no lo conseguimos, iremos hasta las máximas instancias, aseguró por la mañana Claudia Ruiz Massieu, coordinadora de los senadores del PRI. Nuestro propósito es mantener a los migrantes en el sur del país porque corren muchos riesgos en la frontera norte. Di instrucciones para que se respeten sus derechos humanos y no se les agreda, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que están haciendo una labor para contener la afluencia migratoria y que los migrantes se mantengan en albergues, pero muchos de ellos hacen acuerdos con polleros para llegar a Estados Unidos. Alrededor de 200 migrantes, en su mayoría haitianos que salieron ayer de Tapachula, están llegando al municipio de Villa Comaltitlán en Chiapas. Esta tercera caravana busca brincar los operativos de migración y la Guardia Nacional en Mapastepec, donde en los últimos 4 días 2 caravanas fueron disueltas y la mayoría de sus miembros detenidos.
He decidido no buscar la dirigencia del PAN al no encontrar ahora condiciones democráticas, informó a través de una carta el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Dijo que a partir del 1 de octubre, que concluye su gestión como gobernador, cerrará un capítulo y abrirá un espacio de reflexión. Dijo que se dedicará a su trabajo como empresario ganadero. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 94 centavos. Tus comentarios, Germán, sobre el caso de Julio Scherer y la gratitud y el afecto, lo decías hace unos momentos, que mostró el presidente con él. No es común. No es común. No es común. No es común, y que creo que está hablando en la mañanera el propio Julio Scherer. Yo creo que es correcto, es correcta la manera en la que salía, no fue justo que le ensuciaran así la salida, y yo insisto en que habrá que revisar la ley federal de austeridad republicana, que es la que podría impedirle dedicarse a una profesión particular. Es la que en su caso podría. No tengo yo Hay que revisarlo. Hay que revisarlo, punto. Estudiarlo. Punto, hay que estudiarlo. A ver, ¿qué más siguen con el tema Ancira allá en la mañanera, Altos Hornos? Nada más para quien nos esté escuchando, a grandes rasgos, Alonso Ancira, señalado de haber vendido a un precio mucho más alto una planta de Pemex hace varios años, fue detenido, extraditado de España y, hago un resumen, si me lo permites, Germán, a cambio de dejar la cárcel, hubo un compromiso de que tendría que hacer 3 pagos que equivalían a 220 y tantos millones de dólares. Ahora ha corrido la versión de que el señor Ancira no quiere cumplir ese acuerdo, aunque, como decía Manuel hace unos momentos, pues ya lo informó, al menos a la Bolsa Mexicana de Valores. Pero a ver, por partes. Primero, ¿qué acaba de decir otra vez el presidente? El presidente habla sobre una relación de Alonso Ancira con el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien es ahora coordinador de los diputados del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, y le preguntan por qué, si sabe que tenía una relación de complicidad, si estaba metido en cosas así el señor Moreira, ¿cómo pudo llegar a un puesto tan clave en la Cámara de Diputados? Que eso tuvo que ser algo pactado con Morena, le preguntan al presidente, y el presidente dice, no es como piensan mis adversarios, que estoy metido en todo, no podría atender lo fundamental, dice el presidente, yo no estoy metido en eso. Lo que sí puedo decir es que el señor Ancira le prestaba el avión al señor Moreira y se consideraba como viáticos el pago de servicios que hacía Moreira a la empresa. Dice, esto está facturado, dice el presidente, tengo las facturas, las voy a subir a mis redes sociales y aprovechar porque también a Manlio Fabio le prestaba el avión, dice el presidente, y le preguntan, ¿va a presentar una denuncia? Y el presidente dice, si la fiscalía considera que lo debe investigar por oficio, que lo hagan, porque yo no sé si sea delito. Era algo que pagaba la empresa, era un servicio de traslado y están las facturas, dice el presidente. Uh-huh. ¿Las facturas de quién? De los servicios de la empresa Altos Hornos, que pagaba un servicio de traslado para el gobernador Rubén Moreira. Pero no sabe ¿quién le cobraba? Altos Hornos, ¿las facturas de qué? Que los metían como viáticos, sí. dice el presidente, y tampoco sabe si es un delito, pero va a subir las facturas al rato a sus cuentas de redes sociales. Bueno, y la fiscalía, Miriam, buen día, ¿alguna vez había solicitado esa información? De hecho, estamos justamente está solicitada la información del acuerdo reparatorio del 19 de abril que se firma justamente como Altos Hornos con frente al juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza. Se solicitó ya ante la Fiscalía General de la República y se solicita Pemex. Lo que dice la Fiscalía sobre este acuerdo es lo que nos dijo lo que ha dicho a través de transparencia. Se solicitó a través de transparencia a Pemex y a Fiscalía. ¿Qué dice la Fiscalía? Oigan, este acuerdo fue entre Pemex y el señor Ancira, A mí me entregaron copia que yo añadí al expediente o a la carpeta de investigación. Pero pregúntese o remítase esta pregunta a Pemex directamente, quienes tienen este acuerdo que se hizo con Altos Hornos o con el señor Ancira. Solicitamos a Pemex este acuerdo si el presidente quiere transparentar en qué condiciones se firme este acuerdo, que para algunos ha sido una especie de extorsión, pues lo pueden transparentar. ¿Lo tiene Pemex?
Creo que será muy fácil que él dé la orden saliendo de la conferencia y lo transparente. Nosotros ya a Pemex. A Pemex, que transparente este acuerdo, porque sí puede ser público este acuerdo, porque es un hecho de corrupción claro, notorio, que incluso el presidente... ¿Cómo que es un hecho de corrupción? El presidente de la República lo dice todas las mañanas. El presidente. Lo califica como un hecho de corrupción, que hubo intervención de funcionarios públicos. Lo califica como un hecho de corrupción desde hace cuando menos 5 años. Exactamente. Entonces, ¿qué dice la ley? Todas las cuestiones relacionadas con corrupción tienen que transparentarse, la ley de transparencia. Nosotros lo tenemos solicitado, nos recurrimos porque nos rechazaron el que nos dieran el documento. Nosotros ya lo recurrimos a través del INAI, estamos esperando que se resuelva a finales de este mes, justamente 28, 26, 27, 28, nos resuelven en qué quedaron, si se puede transparentar este acuerdo y bajo qué condiciones. Sé que hay otros medios, hay otros reporteros también que solicitaron este mismo acuerdo reparatorio, pero pues creo que el camino ya está muy marcado ahorita. Si el presidente lo decide, bastará con que haga una llamada y diga, que le ordene publíquese al director de el Pemex, acuerdo, que lo en qué publique. condiciones se van a pagar estos 216 millones de dólares y cuál es el acuerdo del señor Ancira, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Esto en materia de corrupción. Lo que no se debe, el acuerdo. Lo que yo decía que no se debe publicar en la carpeta de investigación del delito. El acuerdo sí se puede. Esto lo vamos a conocer al rato, supongo. Y además el presidente mismo habló de incómodas anualidades. Habló por lo menos tres. Pero si ya está notificado a la Bolsa Mexicana de Valores, eso es todavía más fácil de obtener. Está en la Bolsa Mexicana de Valores reportado ese acuerdo. Porque es una empresa que cotiza en bolsa. Es correcto. Fíjate, el título de este acuerdo reportado el 25 de agosto del 2021, la semana pasada. Miércoles. Sí, hace miércoles, hace 8 días. Un día. Sí. Dice, cumple AMSA, Altos Hornos de México, SADCB, términos del acuerdo reparatorio con Pemex, precisamente ante esas versiones de que no estaba cumpliendo. Y dice Alonso Ancira, suscribió un acuerdo reparatorio con Pemex por $216,664,040, adeudo aprobado por la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México, ofreciendo como respaldo activo la empresa que se encuentra debidamente inscritos y registrados en el registro público de la propiedad. En dicho acuerdo reparatorio, las autoridades mexicanas establecieron que los pagos se harían en dólares americanos y que los depósitos se deberían realizar en la cuenta de Petróleos Mexicanos en el banco JP Morgan Chase Bank, sucursal San Antonio, Texas. En cumplimiento con los términos del acuerdo reparatorio, el día lunes 23 de agosto, o sea, la semana pasada, hace 2 lunes, se entregaron en tiempo y forma a representantes jurídicos de Pemex las garantías registradas contempladas como respaldo del compromiso de pago, ¿no? Y pone además los nombres de los bufetes. Entonces, no sé exactamente si responde el presidente realmente pues a dichos de la generalidad, pero la legalidad pues está, ¿no? Interesante. ¿Algo más, senador? No, ya te dejamos. Ya me voy, hasta corbata me puse el día de hoy. ¿Qué si no te aprieta? ¿No te aprieta la corbata? No, pues antes de que se vaya, escuchemos, ¿no? Si quieres lo que dijo el abogado Eduardo Aguilar, es el abogado de Ricardo Anaya. Ayer, al salir de la Fiscalía de la República, le dieron acceso al expediente que había solicitado, pues en más de alguna ocasión, y motivo por el cual el juez difirió la audiencia para el 4 de octubre, porque no había tenido acceso al expediente. Habla Eduardo Aguilar, abogado de Ricardo Anaya. Nos entregaron la información en medios electrónicos, en USB, en discos compactos y bueno, evidentemente la tarea de aquí a un mes es hacer un análisis de cada una de las constancias que nos hicieron entrega. No me puedo pronunciar en este momento por el contenido, no lo sé, no sé qué hay, tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo. Lo que sí puedo comentar es un dato que me llama mucho la atención, que no se encuentran las hojas numeradas de manera foliada. En la mayoría de las carpetas de investigación hay un ejercicio consecutivo de la hoja 1 a la hoja N, pero en esta ocasión no hay un registro consecutivo. Sin embargo, bueno, hicimos un cotejo de la mayor cantidad posible de hojas, tanto de los anexos como de la carpeta principal, y eso es lo que nos dedicaremos a estudiar. Sí detecto también que nos tardaron prácticamente más de 11 días desde que se le formuló
al señor Ricardo Anaya el citatorio para comparecer por primera ocasión al juzgado. La notificación se hizo el 22 de agosto y es hasta hoy, bueno, 1 de la septiembre. cosa es, ya tienen el documento. La defensa de Ricardo Anaya ya tiene el documento. Un mes para revisarlo, de aquí la audiencia del día 4 de octubre, y bueno, pues ya para que se realice esta diligencia, ¿no? Gracias, Germán. Al contrario, Ciro. Gracias a Ciro por la mañana. Buen regreso a clase, senador. Voy Caminito de la escuela. Bueno, hoy antes de ir a corte, porque este tema también tiene que ver con empresarios, asuntos, litigios. Carlos Ahumada hizo un señalamiento fuerte aquí el lunes que hablamos con él. Y lo que preguntaba era esencialmente por qué, si todo el proceso le da la razón, por qué la Fiscalía General de la República mantiene una orden de aprehensión en su contra por un caso fiscal. Pedimos una opinión a la autoridad. La Procuraduría Fiscal era alguna de las partes que estaba reclamando algunas pagos de impuestos no cumplidos, proceso que empezó en el año 2016. Y justamente pues decía Carlos, pues no, esto parece que no procede porque la Procuraduría Fiscal, sabemos, ya se desistió de esto, ya reconoció que no hay cómo proceder al respecto, pero la Fiscalía de la República pues piensa otra cosa. Entonces, anduvimos preguntando, Ciro, en el gobierno federal, y aquí sí, en Gente Enterada, nos da algunas notas que podemos compartir con el auditorio en respuesta a esto, ¿no? Y nos ayudan con alguna reflexión sobre los antecedentes de esta acusación. Se inició una investigación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero del entonces PGR en contra de Carlos Agustín Ahumada Kurtz. Peritos adscritos a la Procuraduría Fiscal de la Federación analizaron la información recabada por el Ministerio Público en la averiguación previa del sistema anterior, el tradicional. Observaron una falta de contribución precisamente de los impuestos de Carlos Ahumada Kurtz. El 11 de octubre del año 16 se formuló querella por el delito de defraudación fiscal equiparada, más o menos por no haber pagado 1.600.000 pesos, números cerrados, por concepto de ISR, ingresos acumulados de ese momento, 5.600.000. Cubierto el requisito de posibilidad, la PGR consignó la averiguación previa ante el juez de procesos penales federales en la Ciudad de México, de manera autónoma, determinó librar orden de aprehensión. ¿Qué pasó para el momento actual? A principios del 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de peritos adscritos al SAT, así como de la Procuraduría Fiscal de la Federación, estableció no ratificar el perjuicio observado a Carlos Agustín Ahumada Kurtz al haberse desvirtuado los ingresos considerados como acumulables. Desechó esta acusación. Esto se hizo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, quien ante tal determinación se encuentra en posibilidad de requerir la cancelación de la orden de aprehensión solicitada con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Penales. Corresponde entonces al Ministerio Público de la Federación promover el sobreseimiento de la causa penal, al existir en el presente caso información que permite determinar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito con fundamento en los artículos varios del Código Federal de Procedimientos Penales del sistema tradicional, insisto. La solicitud de sobreseimiento por ausencia de conducta corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público de la Federación y no a la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien acude al proceso penal como coadyuvante de oficio. Entonces, la Procuraduría Fiscal apuntó, revisó, se hizo una acusación, se revisó el tema, se retiró la acusación y dijo, pues nosotros ya no participamos. Aquí entonces, quien se queda solo, digamos, en esta acusación es la Fiscalía de la República, a través de este Ministerio Público, insistiendo en una causa, que se quedó sin litis, como dirían los abogados, ya se fue el senador, se quedó sin sustancia. Pero la Fiscalía y la orden de aprehensión sigue vigente. Pues sí. ¿Qué caso? ¿Qué caso este? Recordar que Carlos te dijo que cuando su esposa fue ante el Ministerio Público o ante uno de los responsables de la Fiscalía de la República del caso, le dijo, usted no entiende que su esposo es enemigo del presidente. Pues bueno, a lo mejor sí. ¿No? Bueno, gracias por la información. Uy, ¿o qué? No, pues vamos a pausa, si no, mira, 8:56 antes de que corra el reloj, vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten, no le cambie.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ¿Qué imágenes esas, Lourdes? Buenos días. Ciro, Manuel, no buenos es días. nuestro metro. No es nuestro metro, Ciro, es el metro de Nueva York, aunque ayer sí en redes sociales muchos comparaban estas imágenes, estas cascadas que se veían en algunas estaciones del metro de Nueva York con el metro de Pantitlán, así lo estaban comparando, pero bueno, estas imágenes lo vemos allá en Nueva York. Anoche comenzaron a circular por este ciclón posttropical Aida, este huracán que llegó el domingo a tierra de Estados Unidos. Ayer causó pues estos daños. Está informando Ciro que hay por lo menos 9 personas muertas por estas inundaciones. Algunos de ellos murieron en los sótanos de sus casas, eso lo informó en Nueva York y Nueva Jersey. De Nueva York, Ciro. Bill de Blasio. Sí, el alcalde de Nueva York. Y hoy el metro está informando que el servicio está extremadamente limitado, que no hay servicio en algunas estaciones, y que, bueno, que van a estar, que si no tienes viajes esenciales, que no sean esenciales, que los evites hasta nuevo aviso. Eso es lo que está informando el metro de Nueva York. El transporte público, el terrestre, también está limitado. Las autoridades han dicho que está principalmente pues el transporte de emergencia, que si tú no tienes a qué salir, te quedes en tu casa. Con todo respeto, esas no las hemos visto aquí, ¿eh? Esas no las hemos visto. La verdad, no. Esa cantidad de agua, Ciro, el servicio meteorológico de Estados Unidos. Es la estación 28, además es Manhattan, lo que llaman el Midtown de Manhattan. Sí es ese, ¿no? A lo mejor es otra línea por Brooklyn, pero creo que es esa. Luego. Si es eso, Ciro, pues el Servicio Meteorológico de Estados Unidos informaba anoche que en una hora habían caído 8 centímetros de agua en la zona de Central Park, y por eso, bueno, se dieron estas inundaciones. Así es que hoy siguen trabajando todavía los servicios de emergencia en este momento. Oye, y pasó algo que yo nunca había visto. ¿Cómo qué? Anoche estábamos ahí haciendo el noticiero de televisión y prendí, pues tengo la pantalla que tengo de televisión, estaba viendo ya había visto todo, el informe y demás, entonces estaba viendo un partido se está jugando el abierto de tenis de Estados Unidos. Pues se sigue jugando. El abierto, pues sí. Espero. Creo que se juega en 18, tiene 18 canchas, 17 canchas, pero solo 2 son estadios techados. Empezó el lunes. Entonces estaban suspendidos todos los juegos, salvo los 2 en estadios techados. Y en uno de ellos, digamos, es el estadio más grande, el Arthur Ashe. Y luego al lado está el otro, que también es un estadio muy grande. Ahí estaba jugando el argentino Diego Schwartzman. Y empezó a llover, veías las imágenes que sacaba la propia transmisión. Y se metió entender por qué estaba lloviendo. O sea, no solo se metió el agua al metro de Nueva York, sino al estadio. Sí. Eso nunca lo había visto. No. Y la verdad es que ¿para qué tienen un techo ahí carísimo, de altísima tecnología? Y se suspendió por lluvia el partido. Se suspendió por lluvia, correcto. Pues no era seguro, se estaba mojando la cancha, los jugadores se resbalaban. Yo no entendía bien qué pasaba, pero realmente los efectos duros estaban en la ciudad, ¿no? Aida, como sea, que como sea, sigue avanzando. Empezó por Luisiana y ahora está en Boston. Está en Hartford, Boston, por ahí. Ya también qué hay preocupación. De huracán, ¿eh? Sí, y eso que ya es depresión, pues le pegó Ciro. Llegó el sábado. El sábado comenzaron los efectos, ¿no? El domingo pegó ciclón con 4 a las afueras de Nueva Orleans. 4 días de actividad. Es que entró con pues bueno, aquí también Nora hizo lo mismo, Ciro, ¿no? Entró desde las costas de Jalisco, pasó por Sinaloa. Al rato vemos el video de un puente que ya sabíamos que se había caído, se informó el lunes. Ahora vamos a ver los efectos también acá en Sinaloa. En fin, pues son fenómenos que siguen con fuerza, Ciro, cruzando por tierra. Bueno, vamos a pausa. Habló Julio Scherer. Mañanera. Sí. Vamos a escuchar lo que dijo ahora que regresemos de pausa. 9:05, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:09, Sofía.
Ciro, toma la palabra. Terminó el presidente López Obrador, terminó la conferencia. Hace unos minutos le preguntaron al consejero jurídico, o al ahora ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, si se iba con algún pendiente, cómo se iba del gobierno federal, y esto fue lo que respondió. Me voy muy agradecido con el presidente. Me dio la oportunidad siempre de hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de la gente más pobre. Creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno. Yo siempre seguí recomendaciones de él. Me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas. Yo creo que las iniciativas que se presentaron se llevaron a buen término. Como ha dicho reiteradamente el presidente, quedan 3 reformas constitucionales que se van a presentar seguramente pronto, que son las más importantes en relación a los asuntos litigiosos que se quedan pendientes. No hay ningún asunto litigioso que detenga ninguna de las obras públicas importantes que está llevando a cabo el gobierno de la República. Entonces, en lo personal, yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete al que serví, pero sobre todo muy agradecido con el presidente de la República, porque tuve un trato muy satisfactorio y la verdad no tengo más que gratitud infinita para mi jefe, el presidente de la República. Muchas gracias, presidente. ¿Hay algo que no se haya logrado? De aquí salió la propuesta para impulsar ampliación del cargo de Arturo Saldívar. No tengo ningún asunto pendiente. Lo de Arturo Saldívar, creo que la propuesta que llevó a cabo la Cámara de Diputados llegó hasta donde el ministro Saldívar pensó que debería de llevarse a cabo. Él decidió bajarse de esa propuesta, no se concluyó. Él presentó una reforma del Poder Judicial para el Poder Judicial. Creo que esa reforma debe concluirse. Ojalá que se haga. Es una propuesta para tratar de eliminar la corrupción, para tratar de cambiar todo el problema de nepotismo que hay ahí en el Poder Judicial. Nunca se había hecho una propuesta como la que hay el día de hoy ahí, y ojalá que se pueda avanzar. Hay muchos problemas en el Poder Judicial. Ojalá que este ministro Saldívar, que yo creo que ha hecho un gran papel, pueda seguir adelante con esto. Ojalá que sea para el bien del Poder Judicial lo que se ha podido avanzar. Gracias. ¿No lo escucho bien? Si me permitiera, relacionado con lo jurídico y lo periodístico. Sofía. Hasta ahí la respuesta del señor Julio Scherer. Ahí, porque entonces Arturo Saldívar hace un rato publica, y creo que le responde bien al consejero jurídico, hoy ex consejero Julio Scherer. Dice el ministro presidente en su cuenta de Twitter: le deseo mucho éxito y lo mejor a mi amigo Julio Scherer en esta nueva etapa de su vida. Le agradezco y reconozco su esfuerzo para lograr un diálogo constructivo con el Poder Judicial de la Federación y su apoyo para la aprobación de la reforma judicial más trascendente en los últimos 25 años. Sofía. De ahí le comentaron por ahí si podría ahora, desde donde vaya a estar el señor Scherer, ayudar con el tema de los periodistas, el tema del mecanismo de los periodistas. Nada más dijo que si el presidente se lo permite, desde su trinchera él va a intentar ayudar con el tema de los homicidios a periodistas. Y al final le volvieron a preguntar si esto significa que ya no va a tener ningún cargo público, si esta despedida quiere decir que no va a regresar a ningún puesto público, y lo que hizo simplemente el señor Scherer fue leer una carta que traía preparada dirigida directamente al presidente López Obrador. Es una carta que dice, leo algunas de las frases que dijo: la trayectoria de Andrés Manuel ha estado marcada por la firmeza en sus convicciones, la honorabilidad y el compromiso incuestionable por el pueblo al que con tanta dignidad representa. Dice el señor Scherer: en nuestras circunstancias, duramente nos conocimos durante más de 2 décadas. Dice: conocí al primer mandatario tanto como un hombre puede conocer a otro, en la complejidad de la amistad. Conozco la profundidad de un ser humano extraordinario. Tuve la oportunidad de acompañarlo en tiempos aciagos. Tuve la suerte de recibir la invitación para sumarme al proceso de transformación. Me pidió que pusiera la ley al servicio del pueblo. Dice que desde la lealtad
se acordaron las reformas. Dice, hoy el ciclo se ha completado. Esa es la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción en mi carrera profesional, el trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico. Desde la consejería atestigué la batalla diaria del presidente. A partir de hoy lo haré desde otro lugar. Y dice, mi gratitud para sus colaboradores, pero para usted mi gratitud infinita, dice el señor Julio Scherer. Y con esto se despide. Le iban a hacer más preguntas al presidente y el presidente dijo, no, aquí se acaba. Julio merece que hoy termine la conferencia. Casi unitemático, ¿no? Digo, salvo el tema de Ancira, por ahí casi unitemático. Bueno, dos muy buenos temas, el de Scherer y el de Alonso Ancira. ¿Y qué queda del caso Scherer? Una intención de los dos, del presidente y de Julio Scherer, de marcar cercanía, una cariño, muy buena relación, afecto, cariño, sí, mucho reconocimiento, reconocimiento de los dos. Yo creo que está bien, yo creo que es real, yo creo que ninguno de los dos está mintiendo, ninguno de los dos está actuando, ¿no? Y creo que sí está el presidente respondiendo con claridad a quien haya hecho lo que hizo al filtrar una información que creo que debe haberse guardado, ¿no? Y el presidente también sabe luego cobrar esas, ¿no? Así que... Y si la filtraron también aquí, ¿en qué difícil situación dejaron a Jesús Ramírez? Sí, porque pues, sobre todo Jesús si como Ramírez, piensan algunos, participó en este teléfono descompuesto, ojo, probablemente en un teléfono descompuesto, Pero bueno, interesante decir, porque dice el presidente, le han salido 2 hermanos en 2 semanas, Adán Augusto y Julio Scherer. Sí. Pues quizás esto sí los puede presumir, porque los otros dos, pues no, ¿cómo? Billete en mano. Los otros dos, los que... ¿Cómo presumes a los hermanos que están recibiendo billetes? Y dices, ay, esos ni los conozco, estos son mis brothers, ¿no? Este ríe y... ahí. No, qué porra, pues está muy divertido. No sé qué está tomando, el café trae algo. Sí, bueno, Nora, Ciro, hablando de los efectos de Nora, decíamos, vamos a ver este video porque se reportó el fin de semana que tras el paso de Nora por Sinaloa, se había derrumbado un puente, el puente El Quelite, en el río Quelite. Esto es un camino que... deja el audio original, ¿no? Que va entre Mazatlán y Culiacán y bolas, vámonos. Y se rompió. Se han roto en esa ruta, Ciro, 2 puentes, consecuencia, pues no solamente del renacimiento del concreto, de la crecida del río, sino pues de las fuertes lluvias permanentes. Entonces sí hay problemas, sí ha habido problemas. Insisto, esto se reportó el lunes, pero este video empezó a circular anoche allá en Sinaloa. Y pues ahí se ve. Repítenos, había un puente, es el puente El Quelite, Ciro. En Sinaloa, precisamente, en esta carretera que une Culiacán con Mazatlán. Es a la altura del tramo El Venadillo, kilómetro 31 más 100, carretera libre, México 15, Mazatlán, Culiacán. Por supuesto, hay otra más pegada pues digamos al mar, pero pues este camino se usa mucho, pues ya sabemos, por transporte. Pues, de carga, etcétera, y bye, no hay carretera. Se acabó la carretera, ¿no? Los efectos ¿no? Y ya decíamos, para Estados Unidos, pues ojo, porque también allá en Massachusetts, en Boston, pues hay preocupación por las inundaciones que se están generando por los efectos allá de Aida. Entonces, creo que son 2 efectos que están pegando fuerte al norte del continente de América, ¿no? Así que, y si uno le va revisando por ahí, Ciro, viene atrás ya Larry que ya es huracán. Viene lejos todavía, Ciro, lejos, pero pues en dirección por lo pronto al Caribe. Bueno, ¿no? Nos vamos 9:18. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio_Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y hay un tema, Sofía, que ya nos reportaste, se refirió el presidente hace rato al presidente de la Cámara de Diputados, como sí, que no lo conocía, o al coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier. Al presidente. Es que no Sergio Gutiérrez. Porque no especifica, pero hace la referencia y dice, a la que sí conozco bien es a la dirigente de la Cámara de Senadores, a doña Olga Sánchez Cordero. Sí. El presidente lo que dijo fue, no conozco al dirigente de la Cámara de Diputados. Refiriéndose a Sergio Gutiérrez. Seguramente lo he visto, pero no lo identifico bien. Entonces, sí, y por esa comparación con la senadora Olga Sánchez, seguramente es Sergio Gutiérrez. Pues qué raro, ¿no? Porque ahí creo que conoce bien, entiende bien el presidente que no es Sergio Gutiérrez, no es la presidencia de la mesa directiva quien, en todo caso, pues se puso de acuerdo con los grupos parlamentarios. Es la Junta de Coordinación Política, otra vez, el órgano de gobierno de una Cámara. Y ahí... pues ya imagínate, o sea, lo que le estaría diciendo es que Ignacio Mier puso al señor Moreira,
como coordinador parlamentario del PRI y no los diputados que lo decidieron. Es lo que estaría diciendo. Rara forma de entender la parte parlamentaria del presidente, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Bueno. No te voy a llevar la contra esta mañana. Y menos a Sofía, sí que mejor. Y menos a Sofía. Y nada más rapidísimo con los diputados. También le mandó el presidente mensaje a Alejandro Moreno por estas declaraciones que decía ayer, que no van a seguir órdenes de nadie. El presidente le dice, seguramente no me conoce o lo malinformaron, porque yo no tengo nada que ver, ni tengo injerencia en esos Luego le dice a sus diputados que no le muevan ni una coma a sus iniciativas. No le mueven ni una coma. Pero en fin, 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Manuel. Bueno, vimos, Ciro, la semana pasada una nota, incluso el viernes por la noche que presentaste en la televisión, donde 25 familias estaban pidiendo en la explanada de el centro de Toluca que liberaran a sus presos a partir de la ley de amnistía del Estado de México. Concretamente, 25 familias terminaron teniendo un diálogo con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con su presidente, con sus funcionarios, y hace 2 días se levantaron. Primero, pues ya estaban muy lastimados en su salud por la huelga de hambre que tenían. Segundo, pues entendieron que el diálogo que les ha ofrecido el magistrado presidente del tribunal, Ricardo Sodi Cuellar, pues lo van a tomar. Seguramente tomará tiempo, Ciro, para que se puedan aplicar los beneficios de esta ley de amnistía en el Estado de México, pero toman la palabra, ¿no? Hasta el momento, solicitudes nada más en el Estado de México para una amnistía se han recibido 3,052 y han sido concedidas 1,161. Entonces son pocos casos los que estaban demandando vía una huelga de hambre, pero vaya, se va a hacer este diálogo, se va a tomar su tiempo, los van a tomar en cuenta, y está precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, en la línea telefónica. Magistrado, buen día. Buen día, Ricardo. Buenos días, Manuel, Ciro, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. ¿Un diálogo con quién, Ricardo? Porque hay casos que parecen muy injustos, pero suele ocurrir también en este tipo de protestas que casos muy sólidos de delitos se tratan de salir por ahí, pues sí, pues se tratan de meter colgarse en estas demandas, en estas exigencias. ¿Un diálogo con quién? El diálogo es con los familiares de las personas que han estado impulsando que se atiendan estos casos a través de la ley de amnistía. Quienes estuvieron en la protesta. Quienes estuvieron en la protesta. Yo personalmente salí a platicar con ellos a la calle. Las imágenes, estuve con ellos, le dije, señores, esto es un asunto muy delicado, no lo podemos tratar de manera informal. Yo los invito a que los 25 casos los tratemos, yo personalmente los trato, los analizo, los oriento, les digo si es posible aplicar la ley de amnistía o no lo es, porque todos ellos son delitos de alto impacto. Amnistía, como con los datos que mencionó Manuel hace un momentito, se refieren a delitos menores, donde no hay daño a víctimas, donde está reparado el daño, y es así como hemos tenido una aplicación muy exitosa de la ley de amnistía con más de 160 casos hasta el día de ayer, y con los que se acumulen esta semana, que más o menos estamos resolviendo 60, 55, 60 por semana, porque se estudian a profundidad. Es una nueva oportunidad, dado que la política criminal del país ha sido incrementar las sanciones sin ninguna reflexión, y eso lo único que provoca no es que disminuya la incidencia delictiva, sino que aumente la violencia. Entonces, cuando se toma una política criminal sin atender la etiología, las causas del delito, se tienen resultados pues inadecuados. En este caso, lo que nosotros hemos visto es que la ley de amnistía ha servido para despresurizar los penales del Estado de México, pero además para darle una segunda oportunidad de vida a personas que por delitos menores, bueno, no menores, sino de robos que no han tenido una trascendencia en la salud o un impacto severo en la sociedad, enfrentan penas muy largas. Ahora, hay otro tipo de amnistías que también prevé la ley, que son las amnistías respecto de delitos de alto impacto, delitos de alto impacto, porque esos delitos de alto impacto tienen que tener un tratamiento diferente, un tratamiento más cuidadoso, más prudente. En ese caso,
tiene que haber una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que nosotros consideremos esa amnistía con base en violaciones graves a derechos humanos o violaciones al debido proceso legal. En consecuencia, tenemos que analizarlos con mucho cuidado, con detenimiento, para afirmar que esos asuntos están bien o mal. Desde luego, cualquier persona que esté privada de su libertad, le preguntan si cometió el delito, va a decir que no. Pero nosotros tenemos la altísima responsabilidad, primero, de escuchar a las víctimas, que al tener un reclamo y alzar la voz, van a tener siempre las puertas abiertas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Segundo, analizar caso por caso y orientarlos. Y tercero, si hay alguna persona injustamente detenida, desde luego que tendrán en mí un gran aliado para que se aplique la ley de amnistía y las personas obtengan su libertad. Pero también tenemos que entender el derecho de las víctimas de esos delitos a ser escuchadas también. Entonces son 25 casos, Ricardo. 25 casos a revisión. De todo un escenario bien amplio, como dice el magistrado presidente. Tú has seguido, Humberto Paggi. Sí. 25 casos y vamos a empezar esta tarde. Está citada ya también una organización, Ceferino Ladrillero, y sus dirigentes, porque vamos hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, nos vamos a reunir para empezar a fijar las bases de esta revisión, que el licenciado Lara Duque, en una actitud muy adecuada, correcta y sin duda propositiva, acordó con nosotros sentarse para hacer esa mesa, y yo lo que he pedido es que los familiares de las personas que se encuentran privadas de su libertad estén presentes en ese diálogo para que podamos hacer un diálogo completo, incluyente, transparente, y caso por caso analizar y ver si es posible aplicar la ley de amnistía o no lo es. Bueno. Humberto Paggi, tú has seguido el caso. Buen día. Sí, buen día, Ciro. Hola, Manuel. Buen día, magistrado Sodi Cuellar. Sí, entendiendo la angustia en la que pueden vivir los familiares de los imputados y en algunos casos ya sentenciados porque se les esté llevando a procesos, se tenga en prisión a sus hijos, a sus hermanos, etcétera, de una manera que ellos consideran injusta. También que decirle a los familiares de las víctimas de estas personas. Voy a hablar de dos casos concretos. Hay un caso en el que se tiene un triple homicidio con sentencia en última instancia firme, y hay otro caso de secuestro más homicidio. ¿Qué decirle a los familiares de esas personas ante el diálogo que van a abrir? Pues desde luego tenemos que respetar los derechos de las víctimas, no cometer una arbitrariedad y no actuar de manera irresponsable en este caso. Las víctimas, que son los ofendidos en todo delito, tienen derecho a que se administre justicia. Si hay una persona injustamente en la cárcel, tampoco a las víctimas se les cumple o se les satisface su aspiración a la justicia, porque está una persona que no es la correcta. Y si es la correcta, la que realmente cometió el hecho delictuoso, pues las víctimas deben de ser protegidas, escuchadas, atendidas y preservados sus derechos. Por eso es muy importante el diálogo y el análisis detallado, caso por caso. Son asuntos también ya de cierta antigüedad, que llevan varios años en proceso, que han pasado también por el tamiz del Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo. Entonces, por eso hay que escucharlos, hay que atenderlos. O sea, cualquier persona que reclame una atención la tendrá, pero también, insisto, no podemos desatender los derechos de las víctimas, sus justos reclamos de justicia, que también tienen que ser atendidos, escuchados y preservados. Pues muchas gracias por la información. Hoy a las 6 de la tarde, entonces empiezan estas reuniones. Son 25 casos y pues seguimos en el tema. Gracias por la explicación, Ricardo. Al contrario, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Gracias, Ricardo Sodi Cuellar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Manuel, Humberto. Pues sí, la verdad es que sí, es bien interesante escuchar cómo se dan estos procesos, porque además el presidente de la República ofreció hace ya un rato, lo encargó a la hoy presidenta de la mesa directiva, un decreto que acelerara precisamente estas cosas, ¿no? Preliberaciones, cuestiones que tuvieran que ver con tortura. Quedó en un acuerdo tan escondido como en una versión pública de un viernes del Diario Oficial de la Federación, como que no volvió el tema. Entonces, tomas en cuenta la ley de amnistía del Estado de México y la empiezas a comparar y pues ves cómo finalmente una está caminando, está funcionando con un montonal de casos, sí, de casos no graves, pero ahora de casos graves a revisar, y por la otra no camina.
y el valor de revisar caso por caso, aunque sea en un proceso más tardado, pero tratando de distinguir la sal del azúcar. Porque sí, yo conozco estos casos en los que un hombre llega a la casa de su novia, ejecuta a 3 familiares, se la lleva a ella raptada. Ella dice que se fue para evitar que le quitaran también la vida y ahora se convierte en uno de los alegatos de los familiares del victimario para decir este caso no es sólido cuando ya fue sentenciado en primera instancia, en segunda instancia, se amparó, hizo revisión. O sea, es un caso sólido. Y sí, qué bueno que haya protesta social y sí, qué mal que haya también quien aproveche el medio de hacer valer sus derechos reclamándolos en la calle, metiendo casos que no son susceptibles. Están las familias también de las víctimas. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a ir con Marco Silva al sur, a la frontera sur, cómo va la caravana de migrantes y luego con esas imágenes, sé que es un lugar común, con esas imágenes de dantescas que presentaste anoche. Esos son los verdaderos olvidados, decía Manuel, los olvidados de la tierra, los olvidados de imágenes de fentanilo, de droga, de personas en la frontera norte. Olvidados de Chiapas, de sí mismos. Esto es algo de todo. De sí mismos. Esto es algo peculiar. Vamos con eso ahora que regresemos, 9:35. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, esta es la información. Me voy muy satisfecho, honrado con mi puesto, agradecido con el gabinete, pero sobre todo con el presidente, aseguró esta mañana Julio Scherer desde Palacio Nacional. Dijo que no tiene ningún asunto pendiente y que no hay ningún asunto litigoso que detenga las obras públicas importantes. Sobre la ampliación de mandato del ministro Arturo Saldívar, dijo que el tema llegó hasta donde el ministro pensó que debía llegar. Más temprano, el presidente López Obrador había informado sobre la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Dijo que Julio era como su hermano y anunció que la nueva consejera jurídica será María Estela Ríos González. No fue justo que le ensuciaran así la salida a Julio Scherer. No se merecía una salida atropellada, aseguró por la mañana el senador de Morena, Germán Martínez. Dijo que el exconsejero es gente correcta, leal al presidente y que hacía labores de la Secretaría de Gobernación porque la secretaria estaba en otros asuntos. Esperamos que haya realmente voluntad de cambiar la pregunta de revocación de mandato. Lo que el presidente López Obrador quiere es un instrumento para mostrarnos su popularidad porque la pregunta plantea una ratificación y no la revocación, aseguró por la mañana Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN. Sobre la salida de Julio Scherer como consejero jurídico, dijo que refleja la gran descomposición que hay dentro del gabinete. Llegamos con actitud, pero con cierto escepticismo a la reunión de hoy para reformular la pregunta sobre revocación de mandato. Tenemos que lograr un consenso y si no lo conseguimos, iremos hasta las máximas instancias, aseguró por la mañana Claudia Ruiz Massieu, coordinadora de los senadores del PRI. Nuestro propósito es mantener a los migrantes en el sur del país porque corren muchos riesgos en la frontera norte, de instrucciones para que se respeten sus derechos humanos y no se les agreda, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que están haciendo una labor para contener la afluencia migratoria y que los migrantes se mantengan en albergues, pero muchos de ellos hacen acuerdos con polleros para llegar a Estados Unidos. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 96 centavos. Bueno, ajustes, cambios que está promoviendo al Congreso para su ratificación Rogelio Ramírez de la OL, secretario de Hacienda, precisamente en esa cartera. Mari Carmen Cortés, buen día. Buen día, Mari Carmen. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Preguntaba Ciro el otro día que qué cambios iba a hacer el nuevo secretario de Hacienda. De entrada está cambiando a los titulares de las unidades, que son las, pues ahora sí que las direcciones generales de abajito de las subsecretarías. Hay toda pues una conmoción en la Secretaría de Hacienda porque cambió a todos en un comunicado en que ni siquiera se menciona quiénes se van.
Al frente de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas hizo 4 cambios que se requiere que sea enviado al Congreso para su ratificación justo antes del paquete económico. Se esperaba que estos cambios fueran más tardes. Se nombra a Fernando Renoir Vaca. Él viene de la Auditoría Superior de la Federación, no viene de Hacienda. Para la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales, que tiene mucho que ver con todo el manejo de la deuda, por vez primera se nombra una mujer, María del Carmen Bonilla. Ella sí venía antes de la Secretaría de Hacienda. Todo esto pues vamos a ver cómo se va modificando los que sí sean aprobados por el Congreso. Como titular de Banca Valores y Ahorro, que tiene que ver, es el que se dirige toda la banca, o sea, el que ve toda la administración de toda la banca, se nombró Alfredo Federico Navarrete. Él era asesor económico de la Secretaría de Hacienda, pero tampoco estaba activo. Todos tienen trayectoria, yo creo que todos en su currículum cumplen, pero el escándalo es que los cambió de golpe a todos. Y en la Unidad de Seguros, Pensiones, Seguridad Social, que estaba Carlos Noriega, que como te recordarás había sido subsecretario de Hacienda y director general de la AMAFORE, y Carlos Noriega, una persona con amplísimos conocimientos sobre el sector de las AFORES, nombró a Santana, que él viene del ISSSTE, tampoco viene de Hacienda. Los rumores son que, ¿qué va a pasar con los 2 subsecretarios? Al parecer, Victoria Rodríguez de Egreso se queda, es muy cercana a López Obrador, pero el que está en la tablita floja, a menos que lo ratifique, que hasta ahorita no ha sido el caso, Rogelio Ramírez de la Osa, Gabriel Llorio, que hizo una excelente mancuerna con el exsecretario Arturo Herrera en el manejo precisamente de las finanzas públicas y la deuda. Vamos a ver qué pasa con los subsecretarios y vamos a ver qué pasa con los directores de las comisiones, la Comisión Nacional de SAR, la Comisión Nacional de Seguros y Banca, la Comisión Nacional de Banca de Valores, todos ellos están en una cuerdita floja, y los directores de la Banca de Desarrollo, NAFIN, Bancomext, Bienestar, que es una tragedia porque sabes que están los números negativos, por más que presumieron allá que está construyendo sucursales, lo está construyendo a un costo muy elevado, con una cartera vencida muy elevada y con números negativos. Entonces, tú me preguntabas, Ciro, pues ahí está ya la respuesta. Cambios empiezan por las unidades que son muy importantes. Son el segundo nivel después de la subsecretaría, 4 de golpes, y ni siquiera se toma la molestia en el comunicado, Ciro, de mencionar a quién sustituye en cada uno de estos 4. Bueno, no hay cambio en la unidad de inteligencia financiera. No hay cambio en la subsecretaría y no hay cambio en el SAT. En el SAT tampoco, no, y ahí yo creo que Raquel Buenrostro se va a mantener independiente. Entonces, incluso ya Rogelio Ramírez de la O, en su reunión con los senadores de Morena, pues ratificó la política de Raquel Buenrostro de que no va a haber nuevos impuestos, y el presidente desde luego que no va a haber nuevos impuestos para el 2022, y de que se va a proceder a cobrar más y mejor. O sea, los 3 cargos más relevantes se mantienen. Hasta ahorita sí. O sea, los que yo creo que no va a tocar. Inteligencia Financiera, SAT y la subsecretaría de Gabriel Llorio. Oye, Mari, ¿y la propiedad fiscal le tocaría a Rogelio Ramírez de la O o al presidente el nombramiento o ratificación? ¿El nombramiento de qué, perdón? De la Procuraduría Fiscal. Yo creo que le corresponde yo creo que todo lo hace el presidente, pero yo creo que también se mantiene el procurador fiscal, ¿no? Carlos Aranda, yo diría que esos cargos se mantienen. Victoria Rodríguez como subsecretaria de Egresos creo que se mantiene, es muy cercana a López Obrador. Y te digo, quien está en la tablita flojas ahorita, según se rumora en Hacienda, es Gabriel Llorio. Ninguno ha sido ratificado, ojo, ninguno hasta ahorita. Pero Gabriel Llorio y todos los presidentes de todas las comisiones, y todos los directores generales de la Banca de Desarrollo, todos están ahorita en la tablita, todos. Ninguno ha sido ratificado. Ni NAFI, ni Macomec, que es el mismo, ni Banobras, ni Sociedad Hipotecaria Federal, ninguno, ni Bienestar. Ninguno ha sido ratificado. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ustedes, buen día. Gracias. Los cargos fundamentales se van a mantener. Es correcto. Pues uno supone que sí. Se entiende que administrativamente, para trabajar con un equipo, llegue con los suyos, con gente de sus confianzas, el nuevo secretario de Hacienda, pero las posiciones estratégicas se van a mantener. Correcto. Al menos hasta este momento. Bueno, regresamos contigo, Marco Silva. Estás ahora en Escuintla, en la zona de Escuintla, en Chiapas, siguiendo a las caravanas de migrantes. Marco. Ya llevan 6 horas, 20 minutos caminando. Cada que cruzamos un arroyo o un río, que son muchos los que hay en esta zona y más en tiempo de lluvias, aprovechan para refrescarse, Ciro, porque si el día de ayer fue una lluvia intensa la que los despidió de Tapachula,
la mañana de hoy recibe un solo plomizo y la verdad es que esto complica mucho más la situación. Bueno, estamos en Escuintla, es el tercer municipio que estaba pisando la tercera caravana y este municipio tiene una particularidad porque justo sobre la carretera 200 por donde vamos caminando hay un nodo de transportación. ¿Qué es esto? Adelante, en el, pues yo diría casi el centro del poblado que está muy próximo a esta carretera, hay muchísimas, digamos, sitios de taxis y de combis, incluso hay corridas, no a esta hora del día, pero sí más tarde, a la Ciudad de México y Monterrey, Ciro. Pero pues no, esa opción también está cancelada, porque dentro de los operativos que han hecho las autoridades está uno muy específico con los transportistas locales, quienes han sido advertidos, lo han sido advertidos de tiempo atrás, pero reconfirmada esta advertencia de que no pueden subir a ningún pasajero que no sea mexicano a riesgo de una multa de 4,500 pesos y la retención del vehículo y la detención del chofer. Y pues esto es importante porque muchos que han obtenido, como te platicaba en el reporte anterior, muchos de los migrantes que están caminando y que han obtenido un aventón o tirón, como les dicen ellos, para llegar a este punto de las combis y los taxis, pues se llevan esta noticia o encuentran que no hay posibilidad de acelerar su paso. Y una vez más lo dicho, vamos hacia Mapastepec, de donde nadie ha pasado en los últimos días, Ciro. Bueno, gracias, Marco. Buenas tardes, buenos días. Gracias. Y de la frontera sur a la norte, Humberto. Ayer veíamos la historia de Rafael y de los consumidores de heroína y fentanilo en la ciudad de Tijuana, en el Canal, en la zona norte, y nos quedamos atentos de lo que ocurriría con Rafael, un hombre que se pica en una pantorrilla y se le empieza a doblar la aguja. Vamos a ver el resto de la historia. Hombres postrados en el canal preparando aquí sus jeringas. 1, 2, 3, 4 jeringas. Las lesiones que sufren estas personas en los brazos llevan en ocasiones a infecciones y a la pérdida de extremidades, en algunas ocasiones de las piernas. Por eso tanta gente en silla de ruedas, con muletas también en estas situaciones. Los chivricos, como les dicen despectivamente, es una población sumamente vulnerable, situación de calle. Aquí vemos una situación de consumo mixto. Este hombre no solo se inyecta heroína, que sabemos contiene también fentanilo. En este caso estamos viendo una pipa propia del consumo de cristal. Existe de hecho en la terminología esta combinación de heroína y piedra, se le llama speedball. Es una bomba. Un hombre reclinado sobre sus cosas. Estamos caminando por uno de los pasos que se consideraron como para uso peatonal originalmente, pero que están ahora ocupados por poblaciones indigentes, personas que consumen heroína. Una cosa peculiar que tienen las poblaciones de consumidores de heroína es que hacen estas especies de comunas. Se vuelven peculiarmente solidarios entre ellos, suelen ser afectos a tener mascotas. Tener un perrito que se vuelve algo extremadamente importante para ellos. Este animalito, por ejemplo, vemos que tiene una fractura muy severa en su pata derecha delantera, mal consolidada, y la lealtad que desarrollan hacia las personas que están en esta condición. Es una cosa muy, muy cabrona la que vemos aquí. Rafael, el hombre que se inyecta fentanilo en la pierna, recientemente ha adoptado a una perrita blanca. La llama Paloma. ¿Usted ha notado últimamente que la heroína es distinta? Sí. ¿De qué manera?
pues hace más daño, trae más químicos. Ya no se puede decir ni que es heroína porque es otra cosa ya. ¿Qué es? Es otra cosa ya. Es puro químico, ¿no? Puro químico. ¿Sabe cómo se llama ese químico? Creo que fentanilo, ¿no? Creo que fentanilo. Existen pequeñas luces en el oscuro túnel que parece ser Tijuana. Organizaciones civiles les intercambian las jeringas para evitar el contagio de VIH y reparten jeringas. Les sanan las infecciones en la piel y recientemente acuden a atender sobredosis con inhaladores de naloxona, el fármaco que revierte los efectos de la heroína y el fentanilo. Sí creemos que el fentanilo, por digamos, las prácticas de consumo que probablemente puedan estar corriendo mucho más riesgos. Uno, sobredosis. Sabemos que es una sustancia sintética, un opioide sintético más potente que la heroína, por lo tanto, pues quedan expuestos a una sobredosis, mayores lesiones, hay mayor dependencia de la sustancia, cada vez tienen que inyectarse más para satisfacer su necesidad. Parece que el grado de tolerancia se va aumentando, entonces es obvio, ¿no?, que sí hay mayores riesgos. ¿Qué imágenes? Sí, decía el presidente López Obrador hace un par de horas que se contiene a los migrantes en el sur por los peligros que corren de seguir al norte, con lo que se pueden comentar un par de cosas. Primero, pues se da por hecho entonces de que es más peligroso atravesar México que permanecer en la tierra de los maras, en El Salvador, en la extorsión generalizada y en el asesinato consuetudinario de Honduras. Y la segunda es de que este es uno de los riesgos para los migrantes. Vamos a ver mañana historias de ellos en el consumo de la otra droga que es la epidemia considerada así por la Organización Nacional de las Naciones Unidas en México, que son las metanfetaminas. Estas personas, lo comentábamos ayer, Feregrino y Ciro en uno de los cortes, decían cómo estos efectivamente son los olvidados por todos, olvidados por los gobiernos, olvidados por las sociedades, olvidados por sí mismos. Estas son también las grandes víctimas del narcotráfico, a las que no les damos ese enfoque porque las solemos considerar desde una perspectiva conservadora, como ultraconservadora es la perspectiva que tiene este gobierno sobre el tema de las drogas, de las sustancias que ahora son ilícitas. Son personas que son víctimas del crimen organizado. ¿Qué es lo que quiere el narco? Entre otras cosas, producir individuos como estos, y esto es algo que no se está revisando. En el caso específico, además de las mujeres que las hay, platiqué con una de las doctoras de Prevencasa y seguramente los médicos en esa organización son quienes mejor entienden el problema de heroína y fentanilo en México, sin duda. Es de que las mujeres, no hay una sola que no haya sido sujeta de abuso sexual en las calles de Tijuana. Entonces, esta es la otra tragedia, la tragedia que es la ausencia del Estado de Derecho en el norte, pero en el sur sí que hay la ley de la macana. ¿Hay tercer trabajo? Sí, señor. Bueno, lo veremos en la noche, lo presentamos mañana también. Gracias Humberto. Gracias, Ciro. ¿Algo más en esta mañana? Vamos a cerrar, Ciro, con dos cosas rápidamente. Ya registró Marco Cortés su fórmula para continuar como presidente del Partido Acción Nacional, lo estoy informando en su cuenta de Twitter, y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anduvo por allá en Estados Unidos, Ciro, con el embajador ya de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con el embajador de México en Estados Unidos, el señor Esteban Octezuma, Ciro, que sí existe el embajador. Están preparando la reunión de alto nivel del día 9 de septiembre, así que bueno, pues ya se registran estos trabajos preparatorios para la reunión de la próxima semana. Hasta aquí, Ciro. Bueno, pues nos vamos, gracias. Se quedan también, se ve más noticias, pero ya no. Y si hay... No, pues ahí se las dejamos, ¿no? Ahí las dejamos. Se quedan con Javier Poza. Muchas gracias por sus comentarios. Buen jueves. Pásela muy bien. Lo mejor de
Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.